Eres siempre la que sostiene, la fuerte, la que resuelve o el que resuelve, el que tiene que hacerse cargo y quizás te sientes muchas veces en tu vida cansado, cansada. Bueno, quizás no tiene tanto que ver con el nivel de ocupación que tienes, sino también con lo que cargas. Y hoy especialmente nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué estamos cargando que no nos pertenece? ¿Qué estamos cargando que no nos permite fluir y que no nos permite seguir realmente nuestro propio camino? Por ejemplo, es posible que estemos cargando responsabilidades que ya no nos competen con nuestros hijos o hijas o pareja, con nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos y no nos estamos dando cuenta que todas estas cargas emocionalmente también tienen una representación. Por ejemplo, si tu manera de recibir amor o de sentir amor fue a través de hacer mucho para los demás, es muy posible que cuando tú haces para otros, cuando estás al servicio, cuando ayudas a resolver, esto te hace sentir amor de los demás. Que cuando crees que sostienes, te quieren y se quedan contigo. También otra manera en la que cargamos, que no nos damos cuenta, es cuando necesitamos sentir confianza y seguridad. Dar mucho o hacer mucho o simplemente ocuparnos de las cosas que consideramos más relevantes es una manera de tener el control, de sentirnos seguros y de sentirnos seguras, porque quizás cuando crecimos estábamos en un entorno que era inestable, que era inseguro, donde podía haber la posibilidad de que no nos sintiéramos realmente protegidos o protegidas o no se cumplían las promesas. Podemos hablar también de cargas que no necesariamente son de nuestro presente, sino transgeneracionales o esas cargas que podemos tener con nuestro papá y nuestra mamá. Por ejemplo, si nuestra mamá o nuestro papá han vivido alcoholismo, depresión, ansiedad, tristeza o los problemas de pareja que pudieron existir entre papá y mamá eran muy difíciles cuando éramos niños o niñas, quizás tuvimos la tendencia de defender a uno o quisimos defenderlo y sentíamos que no podíamos. Ejemplo, cuando el padre golpea a la madre, o también podría ser al contrario, que la madre golpeara al padre. Es como si una parte de nosotros sintiera que uno de ellos dos es la víctima y el otro es la persona culpable, el que ataca, el victimario. Y eso hace que nosotros queramos de alguna manera aliarnos a veces con la persona que recibe el daño o a veces que la causa. Y estamos cargando un conflicto de nuestros padres que no nos pertenece. Cuando somos niños o niñas, hacemos este movimiento o tenemos estas dinámicas porque es necesario para nuestra supervivencia en ese momento. Cuando un hijo o una hija tuvo que ocuparse de situaciones que ocurrieron en su familia, como por ejemplo que alguien estuviera enfermo o que había mucha inestabilidad, como lo dije anteriormente, o tuvo que ocuparse, por ejemplo, de sus hermanos o hermanas, puede haber desarrollado los siguientes comportamientos: no aprender a recibir, no permitir que otras personas puedan hacerse cargo quizás de algo que la persona necesita una ayuda, pero le cuesta no solo recibirla, sino pedirla. Cuando un hijo o una hija se convirtió en el fuerte, o porque era un ambiente muy estricto, o por alguna de las situaciones que ya pudimos colocar ahorita en el ejemplo, o porque necesitaba hacerse un poco más grande de la edad que tenía para poder sobrevivir, fuera emocional o físicamente, entonces aprende a no recibir. Y no solamente es que no reciba, sino que también puede aprender a ser el fuerte, el que sostiene o la que sostiene, se puede ver limitado a pedir ayuda. Eso es muy importante, porque no solamente se trata de que no reciba, sino que algunas situaciones en la vida que me pueden exceder en mi capacidad de respuesta o en la cual yo voy a necesitar esas redes de apoyo de mi vida, no voy a poder tomarlo porque tengo una grabación anterior de mi infancia o de mi contexto de vida o de mi sistema familiar en varias generaciones donde debo resolverlo solo o sola. Luego con esta situación también viene como una sensación contraria a esto, que es necesito que me cuiden, que me protejan, que estén conmigo, y esto puede venir con una sensación de soledad. Y quiero que pongamos atención en algo importante, y es que aquí hay como una pequeña trampita, por así decirlo, y es que cuando me siento muy autosuficiente, no me doy cuenta que debajo de eso puedo tener una dependencia emocional. O cuando estoy en una posición de una persona muy controladora,
muy en mi razón, muy en lo que yo quiero, muy autoritaria, también debajo de eso puede esconderse algunas heridas de dependencia emocional, como lo puede ocasionar el abandono, o también heridas de injusticia, donde me va a costar poder expresar lo que siento, expresar mis emociones. De una u otra manera, ambas son maneras diferentes de depender. En una, porque hay literalmente una dependencia hacia las personas, y en la otra, porque me encierro en mi propio mundo y quizás no me estoy permitiendo abrirme a mis redes de apoyo. Es decir, eso que de niño o niña necesité, hoy me lo estoy negando a mí mismo o a mí misma. Son dos movimientos que aparentemente son contrarios, pero que al final nos dejan en soledad, nos dejan sin recursos emocionales y nos dejan sin la conexión vital que necesitamos los seres humanos con el otro. Y en tu infancia, como lo describíamos al comienzo de este video, hubo un ambiente donde había inestabilidad, peligro, donde no te sentías seguro o segura porque hubo formas de corrección fuertes o agresivas, o por violencia, o por alcoholismo, o porque había muchos cambios en el ambiente donde estábamos porque no nos sentimos cuidados ni protegidos, se va a desarrollar una sensación de peligro. Es decir, en esta etapa de nuestra vida estuvimos en peligro, el sistema nervioso aprendió que estabas en alerta, aprendió a activar tu amígdala, que es donde procesamos el enojo y la ira, pero luego esto es regulado a través de la corteza prefrontal. Entonces es posible que en lugar de tener este procesamiento que es sano de nuestra emoción, hayamos quedado atrapados en esa sensación corporal que habita nuestro cuerpo, que se convierte en una memoria corporal de miedo, de inseguridad, de enojo. Esto va a activar en nosotros un sistema de alerta en el cual vamos a estar como de manera muy continua o permanente. Cuando vivimos desde acá, también cargamos en maneras diferentes, porque no solamente es cargar lo de los demás, sino que también es cargar nuestras propias experiencias difíciles o traumáticas y que hoy influyen en nuestra vida. Por ejemplo, la necesidad o de trabajar o de vigilar, dificultad para descansar. Eso es una manera en que también estamos cargando cosas que vienen de una respuesta a eventos que nosotros vivimos anteriormente o que se transmitieron de generación en generación sin darnos cuenta. Pedir ayuda te incomoda, delegar te incomoda, dejar de hacer te incomoda, lo cual no nos está permitiendo realmente poder estar en nuestro ser. Otra manera en que cargamos es todos los asuntos, traumas o vivencias transgeneracionales. Cuando yo estoy hablando de la palabra trauma, no necesariamente me refiero a algo que haya sido catastrófico o demasiado dramático, sino una vivencia que fue difícil en nuestra vida. Entonces, una mamá o un papá que estuvieron muy enojados con sus propios papás o mamás pueden transmitir esta sensación de enojo, esta emoción a sus hijos o hijas o a las siguientes generaciones. Una mamá o un papá estresados, un abuelo que tenía un enojo que no pudo resolver, una abuela que fue maltratada y no lo pudo resolver, un accidente trágico, una muerte a la cual no se le hizo un duelo, generan emociones que si no fueron tramitadas, que si no fueron gestionadas, se van a quedar como una memoria en nuestro sistema familiar y finalmente van a pasar a las siguientes generaciones. Y eso también es una manera en la que nosotros o nosotras empezamos a cargar todo eso que no nos corresponde. Entonces es importante que revisemos qué cargamos y por qué lo cargamos. ¿Para qué lo cargamos? ¿Qué ganamos cuando estamos recargándonos de una cantidad de actividades, de emociones que quizás no nos pertenecen? Cargamos cuando sentimos que nuestras propias responsabilidades son una carga. Entonces, si estamos en el niño o en la niña y sentimos que alguien nos necesita suplir aquello que de niños o niñas no nos pudieron suplir, entonces estamos sintiendo nuestras propias responsabilidades, como hacernos cargo de nosotros mismos como una carga. También traemos cargas transgeneracionales, como lo explicaba hace un momento, y
cargas de todas las personas que están a nuestro alrededor cuando no podemos estar equilibrados en nuestra energía vital, en nuestra esencia de vida, cuando estamos en nuestras heridas de la infancia y no logramos ocupar nuestro lugar.